Hola amigos, hoy vamos a descubrir juntos una historia llena de sorpresas que sin duda no podrán dejar de ver. En una tranquila mañana, Tutieu y su madre decidieron preparar un pastel especial reflejando el vínculo cercano entre madre e hija. Pero ¿quién iba a imaginar que este pastel sería el inicio de acontecimientos totalmente inesperados? Cuando el pastel acababa de salir del horno, Lin recibió la buena noticia de un nuevo trabajo, pero detrás de eso se escondía una serie de sucesos que complicarían todo. La historia se vuelve aún más intensa cuando la señora Enguía, madre de Sang, aparece de manera inesperada trayendo consigo secretos que nadie imaginaba. ¿Qué hará Tutieu cuando todo empiece a salir a la luz? ¿Podrá mantener ocultos esos secretos importantes o tendrá que enfrentarse a duras pruebas del pasado? Acompáñennos en este camino lleno de tensión y emoción y no se pierda ni un solo detalle. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir los próximos videos. Quédense con nosotros y descubran los secretos escondidos detrás de esta historia. En una mañana tranquila, con la luz del sol iluminando suavemente todo el ambiente, Tutieu y su madre decidieron preparar un pastel especial para vender. Este era un pastel que Tutieu había planeado desde hacía tiempo, con la ilusión de que su madre lo probara, y también como una oportunidad para mostrar su talento. No era un pastel sencillo, sino uno que requería minuciosidad y dedicación en cada paso de su elaboración. Para obtener un color claro y atractivo, Tutieu usó jugo de berenjena morada combinado con ingredientes conocidos como arroz glutinoso, carne magra y sobre todo el imprescindible frijol mungo que le daba un toque especial al pastel. Madre e hija se pusieron manos a la obra en la cocina, llenando el espacio con risas y alegría. Compartieron historias y momentos sencillos pero llenos de significado mientras trabajaban juntas y sentían el calor del vínculo entre ambas. Tras un tiempo de espera, el pastel estuvo listo. Las piezas recién salidas del horno desprendían un aroma irresistible. Tutieu llevó uno a su madre para que lo probara y ella no pudo ocultar su satisfacción elogiando lo delicioso que estaba. Fue un momento de pura felicidad para Tutieu, al ver a su madre disfrutando de algo que ella misma había preparado. Juntas saborearon el pastel apreciando plenamente la alegría simple y la felicidad que nacen de las cosas pequeñas pero tan valiosas. Sin embargo, no imaginaban que este pastel sería solo el comienzo de una historia llena de sorpresas que Tutieu jamás hubiera podido prever. Se revelarán los secretos que se esconden detrás de su vida mientras ella continúa su camino lleno de retos y eventos inesperados. Esta historia los llevará por giros insospechados, donde cada decisión y cada acción conducirán a resultados inesperados. Sigan atentos para descubrir las cosas más fascinantes que se esconden tras esta historia. Cuando Lin recibió la buena noticia sobre su nuevo trabajo, no pudo evitar sentirse emocionada y ansiosa porque llegara el primer día en que oficialmente entraría a la empresa de Sang. Ante sus ojos se abría un espacio lleno de dinamismo y profesionalismo. Lin entró en la empresa con una mezcla de nervios y entusiasmo. Sang la recibió con una sonrisa y la presentó a todos en la oficina. Esta es Lin, a partir de hoy será la secretaria de nuestra empresa. Todos en la oficina le sonrieron de manera cordial y la saludaron uno por uno. Sang también presentó a Lin a los miembros más importantes de la compañía. Primero estaba Egan, subdirector de la empresa, un hombre de porte serio pero muy comprometido con su trabajo. Luego Trang, la contadora con quien Lin probablemente trabajaría en muchos proyectos en el futuro. Todos comenzaron a conocerse e intercambiar algunas palabras de cortesía. El ambiente de trabajo se volvió acogedor y abierto, lo que hizo que Lin se sintiera integrada con facilidad. Justo después de terminar la bienvenida, Sang le dijo a Lin que acompañara a Egan para visitar una obra en construcción. Actualmente tenemos un proyecto importante en marcha. Lin, irás con Egan a inspeccionar la obra y registrar los datos relevantes. Egan, con su calma y meticulosidad, le explicó rápidamente a Lin los pasos para realizar la inspección.
Trang también le entregó un dossier del proyecto para que pudiera familiarizarse con la información más relevante. Durante todo el recorrido por la obra, Lin no dejó de tomar notas observando con detalle cada parte de la construcción. Pudo percibir la seriedad y la magnitud del trabajo que la empresa asumía. Cada decisión, cada cifra podía influir en el éxito del proyecto. Lin empezó a darse cuenta de que esta empresa no era simplemente un lugar para trabajar, sino un entorno lleno de retos y oportunidades para demostrar sus capacidades. Sin embargo, en medio de su labor, Lin no podía dejar de preguntarse si habría secretos detrás de aquellas decisiones. ¿Podría mantener confidenciales los asuntos de la empresa o acabaría sin querer envuelta en relaciones complicadas y en situaciones que jamás había imaginado? Sigan atentos para descubrir los próximos pasos de esta apasionante y desafiante historia. Después de que el pastel estuvo listo, Tu Tieu y su madre lo llevaron a la panadería frente a su casa. Cada pastel dorado y brillante con una capa exterior ligeramente crujiente desprendía un aroma delicioso y cálido, al tocarlo que daba ganas de morderlo de inmediato. Tu Tieu desde la mesa de preparación corrió hacia allí con las mejillas sonrojadas por el calor. Mamá, esta hornada seguro que se venderá muy bien hoy. Con solo probar un pedacito ya me parece más rico que el de ayer. La señora Lan sonrió con dulzura. Hoy ajusté un poco la receta, le puse un poco más de mantequilla sin sal para que el pastel quedara más suave. A los clientes les encantará. Madre e hija, mientras charlaban, colocaban rápidamente los pasteles en bandejas de madera forradas con papel blanco impecable. Después, juntas, los llevaron a la pequeña panadería justo frente a la casa, un local sencillo pero acogedor, con un cartel de madera tallado con el nombre Tien Van Na Tieu, colgando de forma destacada en la parte superior. La luz de la mañana se filtraba por el gran ventanal, reflejándose sobre los pasteles dorados y haciéndolos ver aún más apetitosos. No habían pasado ni 10 minutos desde que los colocaron en el mostrador, cuando los clientes empezaron a llegar. Algunos eran habituales y al entrar sonreían con alegría. Dame 4, como la última vez hoy, huelen tan bien que no me puedo resistir. Otros eran nuevos pero se detenían atraídos por el aroma. Estos pasteles se ven deliciosos, deme 2 para probar. Las charlas, las risas y los elogios por lo ricos que estaban los pasteles se sucedían sin parar. Tu Tieu detrás del mostrador vendía y conversaba con los clientes con los ojos llenos de alegría y orgullo. La señora Lan a su lado de vez en cuando ayudaba a envolver los pasteles, observando a su hija con una sonrisa de felicidad. En medio de ese ambiente animado, una figura conocida apareció al otro lado de la calle. La señora Anguía, madre de Sang, caminaba despacio. En principio solo pensaba pasar de largo, pero cuando su mirada se posó en Tu Tieu, inclinada entregando un pastel a un cliente con una sonrisa radiante, se detuvo un instante. Por un momento, recuerdos de muchos años atrás le vinieron a la mente. Permaneció quieta unos segundos y, como si hubiera tomado una decisión, cruzó la calle y entró en la panadería. Estos pasteles huelen muy bien, hija, véndeme unos cuantos por favor, dijo la señora Anguía con voz suave y una sonrisa cordial. Tu Tieu levantó la vista, la reconoció y respondió alegremente: «Oh, hola tía. ¿Cuál le gustaría? Hoy acabo de sacarlos del horno, están bien calientes». La señora Anguía escogió algunos y mientras pagaba de repente preguntó: «¿Cómo has estado últimamente? Escuché que ya te has reencontrado con tu madre biológica». Los ojos de Tu Tieu se iluminaron al escuchar esa pregunta y su voz transmitía puro orgullo. «Sí, tía, mi madre está en casa, déjeme llamarla para que la conozca ahora mismo». Pero apenas terminó de decirlo, el rostro de la señora Anguía cambió notablemente. Su mirada se apagó por un instante y luego se desvió sutilmente hacia la puerta que conducía a la casa. Ella sabía muy bien que la madre de Tu Tieu era la señora Lan. Y si ambas se encontraban allí en ese momento, todos los secretos que había guardado durante tantos años no tendrían forma de seguir ocultos. Una chispa de preocupación cruzó sus ojos. Recuperó la sonrisa, pero su voz sonó apresurada. «Oh, acabo de recordar que tengo un asunto urgente y debo irme ya». «¿Otro día, sí?
Tutieu, un poco sorprendida, respondió: «Pero es muy rápido, solo serán unos minutos». La señora Anguía negó con la cabeza, retrocediendo poco a poco hacia su coche. «De verdad, otro día te lo prometo». Dicho esto, se dio la vuelta casi de inmediato. Pocos segundos después, el coche de la señora Anguía se alejaba de la panadería, dejando tras de sí un suave aroma a perfume flotando en el aire. Tutieu permaneció inmóvil por un momento, con la mirada fija en el coche que se alejaba hasta desaparecer al final de la calle. En su interior, una sensación extraña comenzó a crecer, una mezcla de desconcierto y vacío. No era solo para conocer a su madre. ¿Por qué la señora Anguía se marchó con tanta prisa, como si tuviera miedo de algo? Giró lentamente hacia el interior y vio a la señora Lang concentrada en ordenar el mostrador, completamente ajena a lo que acababa de ocurrir. Tutieu apretó los labios mientras en su mente surgían una tras otra las preguntas. ¿Será que entre mi madre y la señora Anguía hubo un pasado que nadie quiere que salga a la luz? Ese secreto, ¿qué es en realidad? La panadería volvió a llenarse de risas y conversaciones, pero en el corazón de Tutieu comenzaba a echar raíces una sospecha. No sabía que aquel breve encuentro era en realidad la pieza inicial de una historia mucho más compleja, donde las relaciones entrelazadas y los secretos guardados durante años acabarían saliendo a la luz. Cuando la señora Anguía llegó a casa, Sang estaba sentado en la sala con un semblante pensativo, como si reflexionara sobre algo importante. Al verla entrar, se levantó lentamente y la invitó a sentarse en el sofá. El ambiente se volvió tenso de inmediato, como si algo quedara suspendido en el aire entre ellos. Sang tomó una respiración profunda, la miró fijamente con los ojos cargados de seriedad y dijo: «Mamá, tengo algo que decirte». La señora Anguía permaneció en silencio. En su mirada pasó un destello de preocupación indefinida, como si ya intuyera lo que estaba por venir. Sang continuó, incapaz de ocultar la emoción en su voz. «Conozco a Tutieu desde hace tiempo. Es una buena persona, trabajadora y muy sensata. Creo que es la mujer con la que quiero compartir mi vida y quiero casarme con ella». Apenas Sang terminó de hablar, el rostro de la señora Anguía cambió de forma evidente. Su expresión se endureció, una inquietud fugaz cruzó sus ojos, como si una tormenta de emociones empezara a agitarse en su interior. Con una mirada ambigua respondió: «Hijo, estoy muy ocupada, hablemos de esto otro día». Se levantó apresuradamente sin darle a Sang oportunidad de continuar la conversación y se marchó sin dar una explicación clara. Sang permaneció allí observando la silueta de su madre mientras se alejaba, con el corazón lleno de confusión. ¿Por qué había reaccionado así? ¿Por qué cuando él mencionó casarse con Tutieu, ella buscó la forma de evitar el tema? Una sensación de tensión y desasosiego empezó a apoderarse de él. ¿Habrá algo que le están ocultando? Un secreto sobre Tutieu y su propia madre que nunca ha conocido. La historia se estaba volviendo cada vez más complicada y Sang decidió que encontraría la verdad sin importar los obstáculos que tuviera que enfrentar. Los conflictos dentro de su familia parecían crecer y los secretos no revelados lo estaban esperando más adelante. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, như thể có một điều gì đó đang treo lơ lửng giữa họ. Sáng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc. Mẹ, con muốn nói chuyện. Bà Nghĩa ngồi yên lặng, ánh mắt thoáng một sự lo lắng không rõ ràng, như thể bà lại cảm nhận được điều gì đó sẽ đến. Sáng tiếp tục, không giấu nổi cảm xúc trong giọng nói. Con quen Tử Tiêu lâu rồi. Cô ấy là một người tốt, chăm chỉ và rất hiểu chuyện. Con nghĩ cô ấy là ông muốn gắn bó cả đời. Con muốn cưới cô ấy. Ngay khi lời nói của Sáng vừa dứt, một sự thay đổi rõ rệt xảy ra trên gương mặt của bà. Khuôn mặt bà trở nên cứng đờ, ánh mắt lo lắng thoáng qua, như thể một cơn bão cảm xúc đang ấm ỉ trong lòng bà. Đáp lại lời của Sáng, bà Nghĩa khẽ cử động, ánh mắt đầy mơ hồ
Mẹ bận lắm, để chuyện này nói sau nhé. Bà đứng dậy vội vã không cho Sáng cơ hội tiếp tục cuộc trò chuyện và nhanh chóng rời đi mà không có kịp giải thích rõ ràng. Sáng đứng đó nhìn theo bóng mẹ rời đi và trái tim đầy bối rối. Tại sao bà Nghĩa lại phản ứng như vậy? Tại sao khi anh nói đến chuyện cưới thì yêu bà này né tránh và không nói gì thêm? Những bí mật chưa được tiết lộ đang chờ đợi anh phía trước.